Silencio en el micrófono. Ya. Muy bien. Vamos a hablar entonces el día de hoy del primer militarismo. En 1827, el Perú, ya libre e independiente, asumiría un gran reto: iniciar su vida republicana. Y un gran problema, ¿no? Y ahora, ¿quién nos va a gobernar? Los criollos no tenían experiencia de gobierno. Los civiles no tenían educación. Así que los militares, por haber participado en las guerras de independencia, se van a creer con el derecho de gobernar el Perú y van a iniciar el primer gobierno de los militares en el Perú. El primer gobierno de los militares en el Perú se llamó el primer militarismo. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del primer militarismo. Muy bien. ¿Cuántos militarismos existieron en el Perú? 4 militarismos, ¿no? El primer militarismo, el segundo militarismo, el tercer militarismo y el cuarto militarismo, que está representado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. ¿Qué características presenta el primer militarismo? Por ejemplo, ¿no? Va a haber un principal ingreso del Estado peruano, lo que es el tributo. El tributo va a ser el principal ingreso del Estado peruano, el tributo indígena. Eso va a ser el principal ingreso del Estado peruano. Por ejemplo, ya desde antes se establecía el tributo como la fuente más importante desde el tiempo del virreinato. Y todavía se era actual en tiempos de la República. O sea, sigue como principal ingreso de contribución el tributo indígena. Luego tenemos una deuda, la deuda interna. Eso tiene que ver con aquellos personajes que habían aportado a la independencia del Perú y se le debía un dinero. La deuda externa, ¿no? Eso tiene que ver con algunos países que van a contribuir a la independencia del Perú y se le debía dinero, ¿no? O sea, había dos tipos de deuda, ¿no? La deuda interna y la deuda externa. La deuda interna es cuando hay personajes que van a contribuir a la independencia del Perú. Y la deuda externa, países que colaboraban en la independencia del Perú. Bien, ahora, se va a basar también la economía en la exportación. La exportación de quinina, colorantes, cuero y lana como principal ingreso del Estado peruano. Se va a desarrollar una economía de libre mercado gracias a los ingleses. O sea, el Perú va a adoptar ese modelo económico de Inglaterra, el libre mercado, ¿no?
también va a haber una protección a los productos peruanos. A nivel de la sociedad, había tres clases sociales, ¿no? La alta clase social, la clase media y la clase baja. A nivel territorial, van a haber dos principios, ¿no? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué dice el uti possidetis? Lo que has poseído, siempre lo seguirás poseyendo. La libre determinación de los pueblos, que cada pueblo va a elegir a qué país pertenecer. O sea, hay dos principios, ¿no? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. El uti possidetis dice, lo que has poseído, siempre lo seguirás poseyendo. Y la libre determinación de los pueblos es que cada pueblo va a elegir a qué territorio pertenecer. La libre determinación de los pueblos. Muy bien. Ahora, ¿qué presidentes conformaron el primer militarismo? José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoso. José de la Mar. José de la Mar va a representar un ejecutivo débil. O sea, cualquier decisión que él tomaba, primero la consultaba al Congreso. ¿Cómo se iba a llamar ese ejecutivo? En la cual cualquier decisión que tomaba, primero la consultaba al Congreso. Ejecutivo débil. Ejecutivo débil. Por eso la Mar va a promulgar una constitución para darle más poderes al Congreso. La Constitución Liberal de 1812. Ahora, perdón, de 1828. Si dijéramos, ¿no? Primer presidente del Perú. A. José de la Mar. B. San Martín. C. Ribagüero. No diríamos que es San Martín, porque San Martín no fue presidente, fue protector temporal del Perú. Primer presidente del Perú, José de la Ribagüero. Primer presidente del Perú, que llega al poder por golpe de Estado. Pero si dijéramos primer presidente constitucional del Perú, ahí es José de la Mar, primer presidente constitucional del Perú, José de la Mar. Entonces la Mar le va a dar más poderes al Congreso. Dos cámaras, senadores y diputados. Gobierno presidencial de 5 años. Se prohíbe la reelección inmediata. Entonces la Mar va a buscar darle más poderes al Congreso con la Constitución de 1828 y va a sentar las bases de su gobierno en el segundo Congreso Constituyente. Ahora, va a haber una sublevación de los indígenas en la ciudad de Iquicha, en Ayacucho. La rebelión de los indios iquichanos durante el gobierno de la Mar en la ciudad de Ayacucho por la gran presión de tributos indígenas y la explotación durante el gobierno de José de la Mar. En el gobierno de la Mar se inicia la guerra contra la Gran Colombia. En el gobierno de la Mar se inicia la guerra contra la Gran Colombia, ¿no?
la Gran Colombia va a ser ese gran proyecto de Bolívar que va a unir a los tres países que él había liberado, ¿no? Colombia, Venezuela y Ecuador. Colombia, Venezuela y Ecuador. Actualmente, ¿qué países abarcó la Gran Colombia? Colombia, Venezuela y Ecuador. En la guerra contra la Gran Colombia va a haber dos momentos, ¿no? La expedición marítima y la expedición terrestre. La expedición marítima se da con la toma de Guayaquil. La expedición terrestre con la batalla de Saguro y Tarto. Ya al final se va a firmar un convenio, ¿no? El convenio de Girón. Cuando encabezaba la campaña en la mar, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. Claro, recordemos que el primer militarismo se va a dividir en dos momentos, ¿no? Se va a dividir en la era de los caudillos y la era del guano, ¿no? La era de los caudillos y la era del guano. ¿Qué va a caracterizar a la era de los caudillos? Constantes golpes de Estado. ¿Qué cosa va a caracterizar a la era del guano? Gran prosperidad económica. Gran prosperidad económica gracias al guano. De ahí nace la llamada prosperidad falaz. Entonces, repito, cuando encabezaba la campaña de la mar, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. Ahora, ¿quién es el nuevo presidente del Perú? Agustín Gamarra. Gamarra va a representar un ejecutivo fuerte. O sea, a él no le importaba lo que decía el Congreso. Él hacía lo que él quería, lo que le daba la gana. ¿Cómo se va a llamar ese ejecutivo? Ejecutivo fuerte o gobierno autoritario, por la cual hay un fuerte enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Qué obras tiene Agustín Gamarra? El departamento de Amazonas, la maternidad del niño, la Dirección General de Aduanas, el Colegio Militar y San Carlos. Ahora, durante el gobierno de la mar, se pone fin a la guerra contra la Gran Colombia. Durante el gobierno de la mar, se pone fin a la guerra contra la Gran Colombia. En ese momento, ¿cuáles fueron los dos países más importantes de la región? Perú y Colombia. Entonces, mediante el Tratado de la Reagual, que pone fin a la guerra contra la Gran Colombia, Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Perú. También se da el enfrentamiento con el Ecuador y se firma un tratado, el Tratado Pando Noboa, y con Bolivia el Tratado de Tiquina. Sí, José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoso. Ahora, recordemos que en el gobierno de la Mar, de Gamarra, perdón, hay una importante mujer. Ella es Francisca de Zubiaga, la mariscal.
Ella era una chica de 17 años, destinada a ser monja, ¿no? Hasta que conoce a un joven apuesto, ¿no? Que es Agustín Gamarra. Él la rapta del convento y la hace su esposa. Todo el Cusco celebra, ¿no? Porque él era prefecto de esa ciudad. Luego viene a Lima y como todo un varón, se subía al caballo y enfrentaba a cualquier militar que estaba en contra del presidente Gamarra. Y es más, cuando se supo que el general Lafuente le iba a dar golpe de estado a Gamarra, Francisca sube al caballo y va a la casa de ese general. Ese general Saluyén. De ahí cómo le van a llamar en la historia. Pancha Garrot. En una de sus últimas luchas, ella es exiliada a Chile por no apoyar al entonces presidente Orbegoso. Se dice que cae enferma y lo único que pide es que le saquen el corazón y lo lleven a la ciudad del Cusco. Ella va a morir a los 32 años de edad. La Mariscal. Francisca de Zubiaga, la Mariscal. Ahora, luego de Gamarra, ¿quién va a llegar al poder? José Luis de Orbegoso. Él va a representar un gobierno de tendencia liberal y marcada inestabilidad política. Gobierno de tendencia liberal y marcada inestabilidad política. En su gobierno se va a crear una constitución, la Constitución de 1834. Con esa constitución, que está acá, se crean los gobiernos locales y las municipalidades. Ahora, en el gobierno de Orbegoso se inicia la primera guerra civil del Perú republicano entre Bermúdez y Gamarra contra Orbegoso. Al final Bermúdez entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra. Luego va a haber una paz entre Orbegoso y Bermúdez. Luego de la batalla de Guaylucho, el llamado abrazo de Manquinguay. Luego Orbegoso va a resolver un problema en Arequipa. Esto va a ser aprovechado para que un militar lo derroque y lo saque del poder. En la ciudad del Callao, él es Felipe Santiago Salaverry y se va a autoproclamar presidente del Perú. Presidente del Perú. A los 29 años es presidente del Perú. O sea, Salaverry es el presidente más joven en la historia del Perú. Si me preguntaran, ¿quién es el presidente más joven en la historia del Perú? Yo le digo, Felipe Santiago Salaverry. Él se va a autoproclamar presidente del Perú. En su gobierno se va a restablecer la esclavitud. Se va a dar guerra a muerte, una guerra a muerte contra los militares que estaban en su contra. Ahora, Salaverry también va a enfrentar algunas batallas, como la batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo, la batalla de Socavallo, ¿no? Ahora, entonces Salaverry se enfrenta al presidente en ese momento de Bolivia, que es Andrés de Santa Cruz, y lo derrota.
y lo derrota, perdón. Claro, Santa Cruz derrota a Salaverry en la batalla de Socabay. Recordemos que Salaverry solamente va a gobernar un año nada más Salaverry. Y va a ser fusilado en la plaza de armas de Arequipa. Entonces ahora, ¿quién era el nuevo presidente del Perú? Andrés de Santa Cruz. Y es con Andrés de Santa Cruz que se va a iniciar en su gobierno, que va de 1836 a 1839, la llamada Confederación Perú-Bolivia. Confederación Perú-Bolivia. ¿Qué era la Confederación Perú-Boliviana? Era la unión de dos países, que eran Perú y Bolivia, para superar comercialmente a otros dos países, que son Chile y Argentina. ¿A cuál de los dos países más afectaba la Confederación Peruano-Boliviana? A Chile, el principal, porque en ese momento el principal puerto de la región fue Valparaíso. Y esa unión entre Perú y Bolivia para superar comercialmente en el sur los afectaba. Eso fue la llamada Confederación Perú-Boliviana. Y recordemos que ahí va a haber un personaje, sí, un personaje que va a iniciar toda una doctrina. El primer ministro chileno, Diego Portales. Toda una doctrina, ¿no? La llamada doctrina Portales. Esa misma doctrina va a ser utilizada más adelante en lo que se conoce como la guerra contra Chile. ¿Sí? Esa misma doctrina fue utilizada más adelante en lo que se conoce como la guerra contra Chile.